Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Teresita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Buenas noches, Vicente. Edith, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenida. Muchas gracias, igual. Iniciamos el desarrollo de las actividades en esta nueva unidad. Estamos ya ingresando a lo que es la unidad número 3. Les recuerdo que de las materias que yo les doy, y me imagino que del resto de compañeros, ya se encuentra activado dentro de esta nueva unidad, ya se encuentra activado el Dicen foro. buenas noches. Stephanie, ¿cómo está? Buenas noches. Se encuentra ya activado el foro. Se encuentra activado ya las actividades correspondientes a esta nueva unidad, así que por favor sigan dando cumplimiento, revisen y cumplan de acuerdo a lo que se les solicita. Por favor, eso sí, muy fundamental, cumplan con todas las actividades que se les está enviando y que ustedes ya tienen activadas en su aula virtual. Les doy la más cordial bienvenida a todos y iniciamos con el contenido de las actividades. En pantalla ustedes ya van a poder observar el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. El formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos ya en unidad número 3, gramática, es el tema central, vamos a ver lo que es gramática. En el tema número 1, adjetivos calificativos, obviamente en inglés. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y también tienen a continuación las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, para poder resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, dice el contenido de esta tarea. Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué indican los adjetivos cualitativos, calificativos? Escribe 3 ejemplos. Obviamente, español, inglés, los ejemplos. La siguiente dice, la segunda actividad dice, ¿qué indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad? Escriba 3 ejemplos. Y por último dice, traduzca los siguientes adjetivos. Aquí tenemos a small quantity of, tenemos a large quantity of, tenemos another, not, few, fewer y many. Esos son los adjetivos en los cuales ustedes tienen que traducir al español. Entonces, a continuación, igual recuerden que deben entregar la tarea o el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de líneas, colores o imágenes de ser necesario. Obligatorio, tienen que cumplir con la rotulación que se encuentra estructurada aquí, y en su mismo documento, ahí se encuentra la rotulación que ustedes tienen que cumplir previo al desarrollo de la tarea. Deben leer ustedes adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3, tema los adjetivos calificativos de la semana número 1 de fecha 24 de abril. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega será el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación de esta y las siguientes tareas correspondientes a esta unidad será el 5 de junio del 2023. Eso en la información que ustedes tienen en su documento correspondiente al homework o a la tarea de la presente semana. Vamos a continuar. Y vamos a iniciar ya directamente con el desarrollo en relación al contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Ahí tienen toda la información pertinente en relación al tema que nosotros vamos a ir desarrollando. Tenemos los adjetivos calificativos. Como su nombre lo indica, un adjetivo calificativo califica, describe al sustantivo. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los adjetivos cualitativos o calificativos son el tipo de adjetivo más común. Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Yo puedo decir la niña hermosa, puedo decir la casa nueva, puedo decir el auto grande, puedo decir la ciudad hermosa, qué sé yo, miles de cosas que yo puedo utilizar siempre con un adjetivo calificativo, le está calificando, le está dando una cualidad al sustantivo. En este caso puede ser un objeto, puede ser una persona o también puede ser una cosa.
Eso es lo que determina el adjetivo calificativo. Ejemplos de ellos, por ejemplo, tenemos the tall man, el hombre alto, the happy girl, la niña feliz o la chica feliz, a dark street, la calle oscura, a Spanish woman, the red ball, a cold winter y the glass table. Tenemos estas actividades. Entonces aquí, ¿dónde estaría en esta primera oración? ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? ¿Quién me ayuda a indicar cuál será? Solo de esta primera oración, hasta aquí donde está la coma. The tall man. ¿Cuál será el adjetivo calificativo? ¿Quién me ayuda? ¿Están en clases o ya se fueron a la merienda? No, Lisen, aquí estamos. Bueno, yo aquí estoy. Solo usted. Alguien de incluso incluyéndole la compañera. The tall man. ¿Cuál será el adjetivo calificativo? Sería la primera listen, ¿qué? Ese de. Ya de en este caso el grupo de, ese es un artículo definido. Se traduce al español o contiene las formas españolas, el, la, los, las. Este es un artículo. El siguiente es el adjetivo calificativo. Este de aquí es el adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque le está calificando al sustantivo, en este caso al sustantivo men, que es hombre. Hombre es el sustantivo. Tall significa alto. Entonces dice the tall man, el hombre alto. Entonces, alto corresponde justamente a lo que es el adjetivo calificativo. Vamos al siguiente, a happy girl. A happy girl. A es un artículo, en este caso un artículo indefinido, que se traduce al español como una. Happy es el adjetivo calificativo. Happy es el adjetivo calificativo y girl es el sustantivo, es de quien se habla en la oración y por lo tanto se traduce como señorita. En este caso, happy es feliz. ¿Qué le dice? Niña, una niña feliz. A happy girl, una niña feliz. Entonces ahí nosotros tenemos la estructura. Vamos a la siguiente, dice a dark street. A dark street, igual tenemos un artículo indefinido, en este caso que es a. Luego tenemos el adjetivo calificativo y luego tenemos el sustantivo. En este caso dice a dark street, una calle, street es calle, pero dice dark y nosotros ya habíamos visto en los colores para indicar la intensidad o la oscuridad de los colores. En este caso determina una oscuridad. Dice a dark street, una calle oscura. Le está dando una cualidad a la calle. Le está diciendo que la calle es oscura, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, dark es el adjetivo calificativo. La siguiente, a Spanish woman, una mujer española. En este caso ya sabemos a, ya sabemos que en este caso siempre van a estar tanto artículos definidos como indefinidos. En este caso estamos con un artículo indefinido, luego corresponde al adjetivo calificativo. En este caso le está determinando la nacionalidad de quién, del sustantivo que es woman, sustantivo, en este caso el sustantivo woman que es mujer. Dice a Spanish woman, una mujer española. Dice, a Spanish woman. Vamos la siguiente, mucho más fácil. Dice the Red Bull. Entonces aquí estamos indicando de, en este caso ya habíamos dicho, al igual que al principio, de corresponde a un adjetivo, perdón, a un artículo definido. Luego viene el adjetivo calificativo, en este caso que es red, y representa un color. ¿Qué color es red? ¿Quién me ayuda? Y habíamos visto los colores. ¿Qué color Es es? rojo. Perfecto, red es rojo y ball corresponde al sustantivo. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de una pelota.
Entonces dice the red ball, la pelota roja, dice entonces aquí. Vamos al siguiente, dice a cold winter. Tenemos igual, tenemos un artículo indefinido. El siguiente es el adjetivo calificativo. Están indicando en este caso la temperatura. Dice que es frío. Winter, en este caso, es la estación del año. Dice a cold winter. Un invierno frío, a cold winter. Entonces aquí tenemos winter es el sustantivo y cold es el adjetivo calificativo. La siguiente dice the glass table. De, obviamente, es un artículo definido. Glass es el adjetivo como tal, y table es el sustantivo a cual, obviamente, da una calificación, el adjetivo calificativo. The glass table, la tabla de vidrio. Eso determina la traducción de esa oración. Entonces, nosotros tenemos una serie de ejemplos en cuanto a la utilización más sencilla de la representación de los adjetivos, de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos no son contables, no se pueden contar, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos. En construcciones comparativas, por ejemplo, tenemos more than, tenemos has, tenemos adjective has, esos son la clasificación en cuanto a las construcciones comparativas. O en superlativos tenemos también la estructura de most, entre otros. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que es necesario que obviamente resumir en los adjetivos más utilizados dentro del idioma inglés. Dentro de ellos vamos a ver los siguientes, vamos a ver cuáles son en relación a cada una de las clasificaciones. Iniciamos con los adjetivos cuantitativos o de cantidad, cuantitativos o de cantidad, los que indican cantidad. Los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos dentro del área de inglés clasifican al sustantivo de forma no precisa. Aquí tenemos una lista en relación a esto. Tenemos los adjetivos cuantitativos en inglés, los que son no contables. Se forma la pregunta con who much, que se traduce al español como cuántos. Who much es cuántos. Por ejemplo, tenemos one half of the, que significa la mitad de él, la mitad de la. One half of the. La siguiente, I agreed, deal of. Eso se traduce como mucho al español. Agreed, deal of. A little, un poco. A lot of, mucho. Enough, suficiente. Less, menos. Little, poco. More, más. No, nada de, es una negación. Obviamente como adjetivo significa nada. None of, nada de, igual, cualquiera de las dos formas, o puede ser simplemente no, o puede ser none of. Tenemos la siguiente, non much, que es no mucho. Plenty of, mucho. Some, algo de. Y the rest of, el resto de. Esos son en cuanto a los adjetivos en inglés no contables. Son una característica tipo abstractos. Obviamente están ahí presentes, pero divagan en cuanto a la determinación, en cuanto a la calificación del sustantivo, divagan, dan una estructura vaga en cuanto a cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos la mitad de, mucho, un poco, mucho, suficiente, menos, y así sucesivamente, lo que necesitamos utilizar dentro de determinadas oraciones. También tenemos los adjetivos cuantitativos en inglés contables, los que sí podemos contar. Se forman la pregunta con who many, el anterior era con who much, acá es con who many, que significa cuántos o cuántas. Dentro de ellos podemos mencionar todos los números en general, del 1 al infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. O pues, también podemos decir one half of the, un medio de uno, un medio de él, la mitad, o sea, la mitad. Ahí cuando hablamos de algo que sea la mitad, obviamente ahí utilizamos esta determinación one half of a, o podemos utilizar también one half of the, cualquiera de ellos. Tenemos la siguiente, a couple of,
un par de, a few, algunos, algunas, a lot of, muchos, muchas, determinado, a small quantity of, una pequeña cantidad de, a large quantity of, una larga cantidad de, another, otro, enough, suficiente, few, poco, fewer, menos, many, muchos, more, más, most of the, la mayoría de los, la mayoría de las, este tiene género, none, o, none of the, ninguno de las, ninguno de los of, muchos o muchas, plenty of, muchos o muchas, several, varios o varias, se traduce several, some, algunos, algunas, the majority of the, la mayoría de los o la mayoría de las, the majority of the rest of el resto de los, el resto de las, adjetivos cuantitativos como son y también como el. Esos son los que se encuentran dentro de la categoría de los adjetivos cuantitativos, pero en consideración de contables. Los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Para la clase de hoy, obviamente, ya hemos visto y hemos estudiado todas estas palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental dentro del aprendizaje del inglés y dentro de la formulación de oraciones, dentro de las contestaciones, preguntas, inquietudes, se los utiliza también. También se les conoce como quantifying adjectives y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente a las personas, a las cosas, a los objetos que se encuentran a nuestro alrededor, dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones en que usemos estas palabras que son, por ejemplo, el tamaño, el color, el aspecto, atributos y otras cualidades que tengan determinados objetos. Es para que nos sirve los, en este caso, qualifying adjectives, adjetivos calificativos. Dentro de gramática y ejemplos de los adjetivos calificativos en inglés se puede mencionar generalmente la regla gramatical más simple es la que explicamos o vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es la fórmula para estructurar una oración con los adjetivos calificativos? Primero tiene que ir un verbo, luego tiene que tener estar contenido con un adjetivo calificativo, luego tiene que tener un sustantivo y luego tiene que tener un sujeto o complemento. Eso es la estructura. Esta es la estructura de una oración en la cual obviamente se utilice un adjetivo calificativo. Vamos a ver varios ejemplos rápidos, ya que más adelante encontraremos una lista larga de todos ellos. Construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos de inglés para darnos una idea más práctica del tema y obviamente utilizando la fórmula verbo más adjetivo calificativo más sustantivo o sujeto o complemento. Por ejemplo, tenemos she is a volley girl. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora, dice. En este caso, el adjetivo calificativo justo lo tenemos aquí. Siempre va a ir adelante del sustantivo. Entonces, siempre va a estar presente. Primero va a estar el adjetivo calificativo y luego va a estar el sustantivo al cual hace inferencia. Dice, she is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. La siguiente dice, that is a fast car. Es un carro rápido. Entonces, aquí nosotros tenemos, en este caso tenemos fast. Ese es el adjetivo calificativo. Ese es el adjetivo calificativo. Fast, rápido. Es un carro rápido. La siguiente dice, this is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. Aquí tenemos en este caso, fancy es el adjetivo calificativo dentro de esta oración, que está determinando qué clase de vestido es. Dress, qué clase de dress es, qué clase de vestido es. En este caso dice, this is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. En cuanto a la lista de los adjetivos calificativos en inglés, vamos a ver, tenemos en la siguiente infografía, nosotros vamos a poder identificar el adjetivo calificativo, la traducción al español y un ejemplo también que se encuentra tanto en español y también en inglés, cómo se los utiliza cada uno de ellos.
Los adjetivos calificativos más utilizados, vamos a ver lo siguiente, una pequeña lista, porque obviamente si nosotros vemos de acuerdo a la estructura gramatical, son los más largos, son los más grandes que existen dentro del idioma inglés. Por ejemplo, tenemos friendly. Friendly es amigable. Por ejemplo, podemos decir friendly staff in the hotel. Un staff amigable en el hotel. Entonces ya tenemos la utilización de friendly. Friendly le hace efecto directo a staff. Staff es un grupo de personas, un grupo de trabajadores de un hotel. Entonces, friendly staff in the hotel. Un staff amigable en el hotel. La siguiente dice sensible, se traduce al español como sensato. Tenemos she's sensible for business. Entonces aquí nosotros ya tenemos este she's. Este she's es prácticamente la contracción del pronombre y el verbo ser o estar en español. Perdón, la forma simple, en presente, es de she is. En este caso tenemos she's sensible for business. Ella es sensata para los negocios. Ella es muy sensata para los negocios de traducción. Generous es generoso. She is generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos. Entonces ahí tenemos igual la utilización de generous dentro de la oración. Big, big, incluso tenemos el nombre de una cola por ahí. Big. Big se traduce al español como grande. Grande es big. Podemos decir la siguiente oración. He has a big cat. Él tiene un gato grande. He has a big cat. Aquí tenemos la utilización de big como un adjetivo calificativo que obviamente da una determinación, una descripción, en este caso sustantivo, que es gato. Old es viejo. That, dentro del ejemplo, that the old version, that's the old version. Esta es la versión vieja, dice. That's the old version. La siguiente, beautiful, se utiliza mucho, incluso en frases, para determinar determinadas frases de cariño, de piropos hacia las mujeres. Se utiliza este beautiful, que se traduce como hermoso o hermosa. Por ejemplo, dice, what a beautiful day. Qué hermoso día, dice, es una exclamación. What a beautiful day. Qué hermoso día. Ya saben cómo ustedes en una mañana pueden levantarse y decir esta frase, utilizar también en su casa, practicar con sus familiares. What the beautiful day. Tenemos la siguiente, clumsy, que es torpe. Dice, that's a clumsy behavior. Eso es un comportamiento torpe. That clumsy behavior. En este caso, clumsy es el adjetivo calificativo que determina en relación al movimiento. Behavior, el movimiento, que es lo que sucede. Furry, furry es peludo. Dice, I love my furry puppy. I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo. Entonces ahí están determinando qué es lo que hacen. Ya ustedes, para los que tienen mascotitas, para los que tienen perritos, ya saben cómo tienen que decir en inglés. Y obviamente están aplicando aquí, están aplicando un adjetivo calificativo, en este caso que es flurry, que está diciendo en este caso cómo es. Young, young es joven. En este caso podemos decir I am a young guy. Cuando hablamos de I am, ya saben que estoy hablando de la primera persona, estoy hablando de mí mismo. I am a young guy. Soy un muchacho joven. I am a young guy. Ahí tenemos la siguiente determinación. Vamos al siguiente. Tenemos quick. Quick es rápido. Y por ahí tenemos, incluso tenemos productos, una chocolatera. Una fábrica de chocolatera utiliza esta tecnología. Por ejemplo, Nesquik. Ya saben que quick es rápido y por ende es un adjetivo calificativo. Quick se traduce como rápido. Por ejemplo, tenemos I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida, dice. I'll take a quick shower. La siguiente, tenemos el siguiente adjetivo nice, que es agradable. Nice determina una persona o un comportamiento agradable. Nice es agradable. It needs to be at home.
Es agradable estar en casa, por ejemplo. Vean, qué buena frase esta. It's o it is, cualquiera de las formas. La forma larga es it is, needs to be at home, o pueden decir con esta contracción que se encuentra en la oración, en el ejemplo, y dicen it needs to be at home. Cualquiera de las dos significa lo mismo la traducción al español. Es agradable estar en casa. Crazy, crazy es loco. Crazy, dentro del ejemplo tenemos crazy life yours. Qué vida tan loca la tuya, dice. Crazy life yours. Tenemos la siguiente determinación. Vamos al siguiente, cozy. Cozy es acogedor, una casa, una sala, alguna actividad, un sector de la casa puede ser cozy, acogedor. That's cozy place. Ese es un lugar acogedor, dice. That a cozy place. Ese es un lugar acogedor. Wonderful, wonderful. Igual se utiliza mucho este adjetivo calificativo wonderful, que se traduce al español como maravilloso. Por ejemplo, I have a wonderful family. I have, yo tengo, o you have, tú tienes. I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. Wonderful, maravilloso. Vamos a la siguiente. Georgius. Georgius es precioso. Alaska is Georgius, por ejemplo. Alaska es precioso. Riobamba is Georgius. Guayaquil is Georgius. Ecuador is Georgius. Ya saben qué es lo que significa, qué es lo que he hecho. Simplemente cambiar de quién estoy hablando en la oración, en el sustantivo, en este caso un sustantivo propio, que es Alaska, es el nombre de un país. Entonces ahí estamos determinando. Alaska is Georgius, Alaska es precioso. Riobamba es Georgius, Riobamba es precioso y así sucesivamente. Fantastic es otro adjetivo que se traduce al español como fantástico. Have a fantastic week. Have a fantastic week. Ten una semana fantástica. Le está dando una exclamación, le está dando un deseo. Have a fantastic week. Ten una fantástica semana. Una semana fantástica. Amazing es espectacular. Amazing es espectacular. This is amazing country, por ejemplo. This is an amazing country. Este es un país espectacular. Cuando están determinando un sector donde se encuentra. Colorful es colorido, colorful. CF has colorful house. SF tiene casas coloridas, dice. En este caso SF, en este caso estamos hablando de San Francisco, un sector de un estado en los Estados Unidos. San Francisco has colorful house. San Francisco tiene casas coloridas. Yo puedo poner Guayaquil has colorful house. Entonces, Guayaquil tiene casas coloridas. Y así sucesivamente. Cuenca has colorful house. Yo voy simplemente reemplazando de quién estoy hablando en oración. Ancestral se traduce al español como ancestral. Por ejemplo, tenemos let's learn ancestral history. Aprendamos historia ancestral. Let's learn ancestral history. Y por último tenemos comfortable, que se traduce al español como confortable. Dentro del ejemplo podemos mencionar I am comfortably wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. Ahí tenemos una lista en cuanto a los adjetivos calificativos más utilizados dentro del idioma en inglés, los cuales obviamente también ustedes les va a servir mucho para ampliar el vocabulario, el léxico que ustedes necesitan dentro del idioma. Adicionalmente, ustedes tienen aquí toda la información pertinente para que ustedes vayan viendo cómo se los utiliza, cuáles son sus características, sus clasificaciones, en qué momento pueden utilizarlo de acuerdo a las reglas que hemos visto. Continuemos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ir analizando en estos últimos minutos que nos resta. Vamos a ir viendo, observando los adjetivos calificativos en inglés para entrevistas de trabajo en este caso.
Los adjetivos calificativos en inglés para entrevistas de trabajo tienen un papel crucial en todos los procesos laborales en los que vayan a ser entrevistados en inglés. Al enfrentarnos a una entrevista de trabajo, a menudo tendremos que describirnos a nosotros mismos como somos. Es ahí donde intervienen los adjetivos calificativos en inglés, ya que tenemos que vendernos lo mejor posible. Vamos a conocer a continuación cómo se los puede aplicar. Tenemos en cuanto a los adjetivos calificativos en inglés. Empecemos por el principio. Los adjetivos calificativos en inglés son un tipo de palabras que nos sirven para describir situaciones, personas u objetos, como habíamos dicho ya anteriormente. Como ya sabes, en inglés los escribimos antes del nombre al que califica, antes del sustantivo o después del verbo to be. Esa es la ubicación del adjetivo calificativo en caso de que cumplan la función de atributo. Por ejemplo, dice el primer ejemplo de new machine, la nueva máquina. Entonces aquí tenemos el adjetivo calificativo y cómo lo determina. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice? De acuerdo a la regla ortográfica, tiene que estar antes del sustantivo, cuando obviamente está calificando, cuando está describiendo. Y cuando está en función de determinar un atributo, siempre tiene que estar después del verbo to be o después de un verbo, en este caso del verbo to be. Y tenemos el siguiente ejemplo que dice: The machine is new. La máquina es nueva. Le estoy dando un atributo y la estructura, el sentido de la oración es diferente al primero. La primera dice la máquina nueva, le está indicando la cualidad, la máquina nueva, mientras que en la siguiente oración le determina, dice la máquina es nueva, entonces ya le está determinando de mejor manera. Entonces en ese caso, new como adjetivo siempre va después del verbo, en este caso del verbo to be. Esas son las condiciones en cuanto para su uso en esta primera etapa. Si nos referimos a adjetivos calificativos en inglés para describirnos a nosotros mismos o a otras personas, tenemos dos grandes grupos: los que hablan de cualidades físicas y los que expresan rasgos de personalidad psicológicos. Eso es fundamental. En cuanto a los adjetivos calificativos en inglés sobre cualidades físicas, independientemente de las entrevistas de trabajo, los adjetivos más básicos y que tienen que controlar sí o sí son los siguientes. Por ejemplo, tall, alto; high, alto elevado; short, corto; low, bajo; long, largo; large, grande o extenso; big, grande; fit, en forma; small, pequeño; y dark, oscuro. Esos son los adjetivos en relación al físico, en relación a la descripción física. Entonces, pues sabemos cuáles son: tall, high, short, low, long, large, big, fit, small y dark. En cuanto a los adjetivos calificativos sobre tu personalidad, son los siguientes. Sin distinguir entre conceptos positivos y otros que lo son un poco menos, puedes consultarlos, esta pequeña lista. Por ejemplo, sensible es sensato o sensata; friendly es amable; polite es educado; lazy es perezoso o perezosa; clever es inteligente; nice es agradable o simpático. Esos son en cuanto a los adjetivos que pueden describir la personalidad de una persona. En cuanto a los adjetivos calificativos en inglés para entrevistas de trabajo, los adjetivos calificativos en inglés que uses en entrevistas de trabajo deben poder describir destacando tus habilidades, tus conocimientos y tus puntos fuertes en general en cuestiones profesionales. Aquí a continuación vamos a ver una lista en relación a todos estos adjetivos. Esperemos que el tiempo nos avance. Durante una entrevista en inglés te pueden preguntar cómo te definirías a ti mismo o qué puedes aportar personalmente a este puesto de trabajo. Depende del cual sea el trabajo que hayas solicitado, te interesa destacar algunos aspectos, tales como los siguientes. Por ejemplo, excellent communicator, excelente comunicador, excelente comunicadora; excellent communicator; negotiador, negociador; enthusiastic, entusiasta; goal driving,
trabaja por objetivos. Adaptable, adaptable o adaptativo. Persuasivo, persuasivo. Outgoing, extrovertido. Cooperative, cooperante en relación a trabajos que vayan a desarrollar. Good verbal and writing skills, buenas habilidades verbales y escritas. Good verbal, buenas habilidades verbales, and writing skills, y también escritores. Dentro de ellos podemos mencionar listener, saber escuchar, decision maker, determinador,